Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la dignidad humana. Podemos decir que la dignidad humana es un valor intrínseco que posee cada persona simplemente por el hecho de ser humano. Es un derecho fundamental e inalienable, lo que significa que nadie puede quitarse. La dignidad humana también se quiere decir que es la creencia de que todas las personas, sin importar sus creencias religiosas, su grupo étnico, su estatus social, su orientación sexual u otra característica, todas las personas poseen el mismo valor como seres humanos. La dignidad es el porqué, no importa si el porqué debemos tratarnos unos a otros de manera positiva y respetuosa. En algunas de las características de la dignidad humana tenemos que la dignidad no se adquiere ni se pierde, sino que forma parte esencial de la condición humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Bueno, yo les hablaré de la dignidad humana en el sector aeronáutico. Se tiene que tener en cuenta que los derechos humanos y la dignidad son de las personas involucradas como los pasajeros, los empleados y los tripulantes. Uno de estos es el trato digno de los pasajeros. Las aerolíneas y los aeropuertos deben garantizar un trato justo y respetuoso a todos los pasajeros, independientemente de su raza, orientación sexual o otro tipo de característica. La segunda es condiciones laborales justas. Las empresas aeronáuticas deben tener condiciones laborales justas para sus empleados, como salarios justos y horarios en su reglamentación. Cuarta, accesibilidad. Los servicios aeronáuticos tienen que tener accesibilidad para todo tipo de personas, aquellas con discapacidad o algún tipo de necesidad. En resumen de todo esto, la dignidad humana en el sector aeronáutico trata de velar por los derechos, el respeto y la integridad de todos los involucrados pues en el sector aeronáutico. También podemos decir que otra característica es la libertad a la libre expresión, al pensamiento y creencias religiosas. Que sin importar, digamos, si él es de otra religión, le vamos a faltar el respeto, no, debemos tener un trato digno sin importar las circunstancias. El derecho fundamental que elegimos fue el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Sobre todo la importancia del derecho a la educación, ya que permite tener bases primarias y secundarias para poder tener una trayectoria, ya sea una carrera universitaria o una formación profesional. Sobre todo podemos ver la comparación entre Emiratos Árabes Unidos y esta zona de Afganistán, inclusive que los derechos fundamentales humanitarios básicos están siendo vulnerados, como el derecho de expresión o el derecho de las mujeres, que inclusive no tienen acceso a educación básica primaria para poder ejercer ese tipo de carreras como las de la aviación. Hoy en día, Afganistán sigue bajo el mandato de los talibanes, lo que significa una represión hacia las mujeres y otras minorías. Estos grupos han implementado una serie de restricciones que prácticamente eliminan los derechos de las mujeres, prohibiendo derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad. En el sector aeronáutico, algunas aerolíneas internacionales, tales como Qatar Airways, Emirates, no tienen este tipo de problemas con sus empleadas mujeres. La única diferencia entre los Emiratos Árabes Unidos y Afganistán es que están en una distancia de 2005 kilómetros. La pregunta de aquí es, independientemente de dónde estén situados estos territorios, ¿por qué las personas de estos territorios no pueden tener los mismos derechos de las personas de Emiratos Árabes Unidos? Porque las personas afganas, o en este caso las mujeres afganas, no pueden tener los mismos derechos que las mujeres de Emiratos Árabes Unidos. Los derechos laborales de los empleados musulmanes en aerolíneas como Qatar Airways y Emirates se rigen a las leyes y a las prácticas laborales de cada país. Entre estas están incluidas el cumplimiento de la ley islámica, su seguridad en el empleo y los pagos a tiempo, pero también hay críticas mayormente de los trabajadores que son migrantes sobre una sobreexplotación, sabiendo que ellos mismos hacen gran parte de esta empresa, también incluyendo los derechos religiosos. Aunque estas aerolíneas proporcionan derechos que respetan las religiones de los musulmanes, pero existen críticas que afectan tanto a los musulmanes como a los empleados de otras religiones. Bueno, y en conclusión, la dignidad humana es un derecho universal, independientemente de la condición social, nacionalidad o si pertenece a un grupo étnico. Por ende, todas las personas merecemos un trato digno y respetuoso. Pero
el contexto influye en el respeto que se le da a la dignidad, dependiendo de las condiciones económicas, políticas o sociales de cada país y cada comunidad, dando un impacto significativo en el trato de estos derechos humanos. Es necesario trabajar para garantizar los derechos humanos de todas las personas, tanto en los países ya desarrollados o en aquellos que se encuentran en conflicto. Dicho antes, la dignidad es la que rompe fronteras y atraviesa culturas, pero sin embargo, esta se manifiesta diferente y podemos ver un contraste entre las aerolíneas de Emirates y la situación actual de Afganistán, donde las compañías de Emirates tienen un estándar de lujo y servicio altos. Por eso capacitan a su personal para que brinden una buena experiencia a sus pasajeros, sin importar y respetando sobre todo la diversidad cultural, su género o nacionalidad. Mientras en Afganistán se encuentra un conflicto armado prolongado, teniendo un impacto devastador en su población. Cada día, lastimosamente, se rompe un derecho más, y más sobre todo en las mujeres y niñas. Sin dejar atrás el sector aeronáutico, en las aerolíneas de Afganistán se quitan y se ponen muchas limitaciones a su pueblo, quitándole el poder a las personas de viajar o poder salir de ese país. Pero como dijo Mandela, la dignidad humana es inviolable y ningún poder en la tierra puede justificar su violación.